Venezuela, arriba los corazones. La vida es un contrapeso. Bienvenidos al programa del día de hoy. Yo soy Wilmer Rosas a través de Canal I para ti. La balanza de la opinión pública en nuevo formato y horario que ustedes sugirieron. Así es. El show de la información por Canal I para ti. Pero tenemos que abordar temas de mucho interés en el día de hoy. El presidente de FEDEINDUSTRIA, Miguel Pérez Abad, está con nosotros. Bienvenido. Usted es socialista, es chavista, no es opositor. ¿Cómo es la cosa? Chavista, socialista, por supuesto. Y eso significa, de acuerdo a su concepto, que en el tema de lo financiero, en el tema de la productividad, del socialismo productivo, porque usted viene hablando de eso, ¿se ha sido eficiente realmente? Sí, yo creo que estamos en la vía de construir esa herramienta, ese nuevo modelo de desarrollo industrial que trasciende sencillamente el intercambio de la producción o la visión meramente rentista de los productos y tratar de construir una sociedad de justicia social con amplia participación de las empresas de capital privado. Una visión renovada de lo que es el rol de las empresas, los empresarios y las empresarias y su relación con la sociedad y el ambiente. ¿Sabe que el bisturí periodístico de este programa nos ayuda rápidamente a hacer una disección allí? Dice que estamos en la vía. ¿Por qué no se ha concretado ese? Bueno, porque se requieren muchos años. Cambiar el modelo socioproductivo nacional después de 100 años, básicamente de, digamos, rentismo petrolero, no se hace de un día para otro. Sin embargo, las políticas públicas, el desarrollo de apalancamiento financiero, de asistencia técnica, de lo que hemos llamado nosotros la política social del gobierno bolivariano ha permitido mejorar las condiciones materiales en las cuales las empresas se desempeñan y con ello ir profundizando el elemento de socialismo productivo vinculado al mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas. Socialismo productivo no es un eufemismo para denominar a otro concepto del capitalismo. No, bueno, hay personas que hablan de capitalismo rentista, por ejemplo, capitalismo con rostro humano. Yo creo que no, yo creo que hay que trascender esa visión del capitalismo con rostro humano y tiene que ser mucho más profundo el compromiso. El sostenimiento de las capacidades productivas, la inversión sistemática, el amor a la patria, el compromiso con el pueblo de Venezuela para producir más y mejor, para generar exportables, para lograr la diversificación económica y la justicia social. Pero hay un nuevo perfil empresarial. Hay un nuevo perfil empresarial. ¿El empresario está consciente del momento político histórico que vive? Yo creo que se ha venido construyendo conciencia. Es decir, nosotros desde FEDEINDUSTRIA, hemos venido haciendo nuestro esfuerzo. ¿Los empresarios tienen alma? ¿Tienen alma realmente? Por supuesto que tienen alma. Hay quienes no la tienen, o están de espaldas a la realidad del país, o le pasan por encima de la pobreza. Yo creo que si algo dejó sembrado el presidente Chávez, es esa visión de lo social, ese compromiso, ese mirar hacia los sectores populares, hacia las necesidades del país, y no solamente ver la empresa como una unidad económica, cuya función es fundamentalmente generar riqueza para los privados. Una empresa que sea útil al país, útil a la patria, tiene que generar prosperidad nacional. Si eso significa producir de manera eficiente, lograr que sus productos sean de calidad y lleguen a la mayoría del pueblo de Venezuela, ser sostenible y lograr un equilibrio en la participación de los trabajadores y trabajadoras en la distribución de la riqueza. Pero las empresas en el socialismo productivo, de acuerdo a la visión de Miguel Pérez Abad y del gobierno, deben generar ganancias, deben generar... Claro, no pueden tener vocación de pérdida, porque entonces sería la bancarrota, sería el socialismo de la bancarrota. Nosotros no estamos diciendo eso, nosotros estamos diciendo que lo social y lo económico no están reñidos. De hecho, son dos caras de la misma moneda. No puede haber crecimiento económico sostenible sin justicia social, no puede haber justicia social si no hay crecimiento económico, o sea, no hay manera de separarlo. Claro. Ahora, a nosotros nos dijeron que eran dos cosas distintas y no, ese es el modelo neoliberal, el modelo del capitalismo liberal, cuando nos dijeron no, los empresarios y las empresarias dedíquense exclusivamente a producir bienes y servicios. El premio Nobel de la Paz vino a Venezuela, Muhammad Yunus, fundador del Grameen Bank, y dijo que las empresas deben en el futuro si no generar ganancias, tampoco generar pérdidas, que deben ser con absoluta responsabilidad social. Claro, las empresas tienen, yo diría más que responsabilidad, con un compromiso social permanente. Es decir, tú no puedes desarrollar una empresa próspera en un entorno de miseria. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, te explico el sector de la pequeña y mediana industria. Hace 12 años tú le preguntabas a un pequeño o mediano industrial
cuál era su problema. Y le decía, bueno, uno de ellos es que no tengo capital, insumos, materias primas. Y el segundo elemento, inmediatamente después que podía lograr, si alguno lo hacía, obtener un crédito, era que no tenía quien venderle. Entonces, no había condiciones para que las empresas crecieran. Hoy la pequeña y mediana industria, en términos generales, todas las industrias del país han venido creciendo con el desarrollo económico, o sea, con el crecimiento económico del país. Y hay muchas más industrias de las que habían hace 12 años. Y además, eso es realmente así, presidente, claro, con las estadísticas en la mano, no estamos nosotros... Con los pelos en la mano, o sea, hay mucha más industria en el país y las que hay producen mucho más de lo que producían hace 10 años. No hay manera de que no... Y si no hay se forma de produce que sea más así. porque estamos en una situación de desabastecimiento. Ajá. Bueno, tenemos una coyuntura que ha aumentado los niveles de desabastecimiento y hay unas explicaciones que obedecen a algunas medidas que no se tomaron en el mes de diciembre en materia cambiaria, en que tuvimos muy pocos días hábiles en el primer trimestre del año, en que tuvimos una demanda inesperada documentada por ejemplo, grandes empresas que distribuyen alimentos de un 28% en el primer trimestre del año, porque tuvimos una coyuntura política muy importante que fue el deceso del presidente Chávez y bueno, después la convocatoria de elecciones. O sea, se conjugaron varios elementos durante el primer trimestre del año y como dicen los que saben en el área de alimentos, una vez que un anaquel se vacía es muy difícil de reponerlo, el sistema de reposición es complejo. Pero eso tiene que ver con el público, de un desasosiego del público en el sentido... Bueno, si tú dices que se va a acabar la harina, no existe, y lo metes a través de las redes sociales y estás todos los días bombardeando, ten la seguridad que ni que tengamos 5.000 plantas de harina precocida vamos a poder abastecer. Entonces el tema es, no hay forma, tema es no comunicacional hay allí. No, yo digo, tema político. No, hay varios elementos que se conjugaron. Yo diría que hubo una coyuntura donde se conjugaron varios elementos. Ahora, eso se está tratando de corregir, pero no hay que olvidar lo siguiente, que esos son datos relevantes, porque los venezolanos no podemos estar quedándonos pegados en un diagnóstico errado. El país de Latinoamérica que más ha crecido su poder adquisitivo y que la demanda agregada ha crecido más y que en el país es Venezuela, en toda la región. Es decir, durante 15 años ha venido creciendo el poder adquisitivo. Pero en el concepto de los economistas que dice que tiene que ver con el sector petrolero, que eso... Bueno, por las razones que sean. Pero hay mucho más consumo. Claro, no, pero ya va, presidente, claro. Espera un momentico, pero una cosa es crecer en el sector petrolero, donde tú eres fuerte, y otra cosa es importar todo lo que tú comes. No. Todos los países importan, todo. Si a los que les gusta los Estados Unidos, que vaya para los Estados Unidos y agarre un producto y lo voltee y vea la etiqueta. ¿Qué dice? Es decir, ellos también importan, y los italianos importan, y los españoles también. La relación de los países en el ámbito internacional y en el ámbito de la balanza comercial existe en todos los países. Ahora, nosotros tenemos que desarrollar mucha más producción nacional. Eso es un reto que tenemos por delante. Y bueno, es lo que estamos construyendo nosotros y que nosotros hemos llamado el socialismo productivo. Le hemos querido colocar esa connotación en el tema que tiene que ver con producir más y mejor, distribuir más y mejor, atacar los niveles de inflación mediante la eficiencia productiva, lograr un sistema de prosperidad nacional y de justicia para que el que produzca gane, los dueños del capital ganen los trabajadores y trabajadoras y gane la sociedad en pleno. Entonces estaríamos en un sistema mucho más humano, mucho más justo. Bueno, tenemos que hacer el primer corte con Miguel Pérez Abad, presidente de Fede Industria, que además es miembro de la Comisión Presidencial de Mercosur. Vamos a regresar en breve. Continuamos con Miguel Pérez Abad. Bueno, entonces hace falta más energía de quién para transparentar las cosas, controlar el desabastecimiento, que la gente entienda que puede conseguir sus artículos. O sea, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, yo creo que es un esfuerzo compartido. Los empresarios tienen que hacer su trabajo, es seguir invirtiendo y producir más. El Estado tiene que dar mayores facilidades. Eso está planteado en algunos documentos que se han venido construyendo, simplificar trámites, agilizar la entrega de divisas para el sector industrial venezolano. Hay mucha burocracia aún. Hay bastante burocracia, los periodos. Digamos, ese es el Estado burgués que decían los mismos chavistas. Sí, la permisería ha vuelto complicado el tema del funcionamiento. Eso hay que vencerlo, eso hay que desarrollarlo y hay que tratar de que más empresarios, en vez de ser empresarios comercializadores e importadores, sean industriales, es decir, generar
es mucho más políticas Ahora, e incentivos para desarrollar más industria en el país. Fíjate que uno analizando, porque después de año y medio de tantas entrevistas y después de tantos estudios, uno empieza a preguntarle a la gente qué es chavista, qué es socialista, qué es revolucionario. Y aquí han estado los sindicalistas, que tienen que ver con las fuerzas que acompañan al gobierno. 3 casos específicos: el área del cemento, el área de las cabillas, el área, por ejemplo, alimenticia, como el caso de la gaviota, por allá en Sucre. Ellos dicen que hay una estructura burocrática burguesa que no se ha podido desmantelar y que eso ocasiona grandes impactos a la economía. Por supuesto que ellos están vigilantes de esa situación y aunque pertenecen a la revolución desde su concepto y su perspectiva, dicen que hay que criticarlo. ¿Qué dice Miguel Pérez Abad? Sí, todo es perfectible, es decir, el Estado tiene sus responsabilidades en las empresas que gobierna, en las empresas que administra, pero eso es parte del sistema productivo nacional. La mayor parte viene de los esfuerzos de los emprendedores, de los empresarios y las empresarias. Más del 75% del Producto Interno Bruto es responsabilidad hoy de las empresas de capital privado. Lo que quiero decir con esto es que hay que incrementar las capacidades productivas y tecnológicas del país. Los que están ya instalados, pues producir más. Los que están por instalarse. Armonizar las necesidades del país, que ha tenido una curva de crecimiento sostenida, también la más alta de la región, está documentada, es decir, en promedio 5.5 o 5.7% interanual, lo que ha generado una demanda importante. Es decir, por un lado ha ido la demanda, por otro lado ha ido la industria, y es normal, porque Claro, una industria tarda 2 o 3 años en instalarla. Pero crecimiento con inflación, presidente. Crecimiento con inflación, es correcto, porque bueno, justamente la oferta de productos todavía no alcanza a la demanda. Mientras tengamos esa ecuación ahí, ese momento de tensión, vamos a tener una inflación que posiblemente esté por encima del promedio de la región, pero crecimiento, mejor distribución de la riqueza, mejor calidad de vida para la gente, acceso a crédito, acceso a vivienda, es decir, ahí tenemos que ir construyendo un sistema mucho más eficiente. Y lo que nosotros hemos llamado la metamorfosis del desarrollo, es decir, tenemos debilidades en nuestra infraestructura, por ejemplo, portuaria. Eso se está abordando. Ya, por ejemplo, creo que la Guaira arranca antes de final de año con una gran ampliación, lo que va a generar una facilitación no solo de buques para la importación de insumos y materiales primas para la industria, sino también facilidades para la exportación. Es decir, estamos en el camino correcto, en el desarrollo de políticas públicas correctas, revisando permanentemente, porque las normas, las leyes, pues hay que estarlas ajustando permanentemente a los momentos políticos y sociales y económicos que vive la nación, pero claramente orientado hacia el desarrollo de la producción nacional. Ahora, pero el tema, nuestra economía seguirá entonces dependiendo mucho de nuestros puertos, de nuestras importaciones, porque una de las cosas que ustedes han venido mencionando es el tema del uso de los dólares para efectos de esas propias importaciones. Y con respecto al tema de la subasta que ha sido propuesta por el gobierno nacional, por el Banco Central de Venezuela, de 330 millones de dólares, ¿eso alcanza, no alcanza? ¿Eso mitiga la necesidad? La gente, el empresario entiende que viene una perspectiva mejor, hay una mejor visión con respecto al tema. Todos los empresarios, voy a empezar por una respuesta. La mayoría de los empresarios que se han ido buscando otros países, entre comillas, mejores, con mejor seguridad jurídica, mayor estabilidad, mejor calidad de los servicios, casi todos, vamos a decir que el 100%, se han devuelto con las tablas en la cabeza. Con esto lo que te quiero decir es que Venezuela, si no es el país de la región, es uno de los países donde mayor posibilidades tiene el desarrollo de proyectos empresariales en el país. Hay muchos, seguro, camaradas que estarán diciendo, bueno, usted vive en el país de, como me dicen por allí, en el país del nunca jamás, pero es la realidad. O sea, los indicadores de crecimiento así lo señalan, las posibilidades, porque es un país que está en fase de construcción. Aquí hay 2 elementos que quiero mencionar que son estratégicos importantísimos para el país. El plan Siembra Petrolera, que es duplicar la producción petrolera con las implicaciones que eso tiene,
para, digamos, para los emprendedores y para los empresarios. Pero eso es de en mayor dependencia del oportunidades. petróleo. No. Nosotros tenemos la reserva petrolífera más grande del mundo. Bueno, no, pero, tenemos que potenciar. pero a mí no me da miedo eso. Está bien, no, pero porque además- esto es una fortaleza, pero, presidente, claro, que es lo que... es una fortaleza, pero no es depender necesariamente del petróleo. Se quiere cambiar el modelo de relación entre el petróleo y digamos, los sectores de la producción. Y ahí el ministro Ramírez está haciendo un enorme esfuerzo. Hemos hecho ya 6 encuentros a nivel nacional con los sectores productivos. Se están desarrollando nuevos proveedores, se acaba de crear el Conglomerado Nacional Industrial Petrolero, es decir, hay una política de encadenamientos productivos y desarrollo de capacidades productivas en función del petróleo, que es una pieza fundamental. ¿Y el otro aspecto cuál es? Mercosur. Y la vamos posibilidad para que allá. significa que Venezuela ingrese a su mercado natural, que pueda transformar sus tecnologías, que pueda ubicar productos que en efecto la gente dice, bueno, pero ¿qué vamos a exportar si hay desabastecimiento? Bueno, tenemos que abastecer y tenemos que exportar. Tenemos que hacer las dos cosas y eso lo vamos a lograr. Así la gente llore, patalee. Pero ya mira, va, pero eso ese no es muy camino lo vamos a lograr. ambicioso pensarlo que si adentro no estás bien, vas a exportar. No, nosotros vamos a exportar. Nos vamos a exportar. Pero vas a exportar en el área petrolera. Vamos a exportar, no, vamos a exportar en todas las áreas donde ¿En tenemos cuáles, capacidad. presidente, en cuáles? En productos para la construcción, en alimentos, vamos a exportar en el sector metalúrgico, metal mecánico, es decir, estamos desarrollando una oferta exportable con el apoyo del gobierno bolivariano, con el fondo que creó el presidente Nicolás Maduro de $500 millones, estamos en la construcción Sí, de, yo lo de esa oferta exportable, es decir, que lo vamos a hacer mañana, no, nosotros no estamos Un diciendo proceso. que mañana vamos a... Es un proceso de mediano y de largo plazo, pero que hay que empezarlo en lo inmediato, porque una empresa, algunas empresas, tenemos un grupo de alrededor de 180 industrias que ya están decididas a retomar su vocación exportadora, bueno, pues les lleva a lo mejor un año, un par de añitos, pues prepararse en las condiciones para ir al Mercosur. Pero el Mercosur es una realidad y es un mercado gigantesco para los venezolanos y venezolanas, pero además es la zona económica con mayor crecimiento del planeta. Entonces, bueno, tenemos las mejores condiciones. Quienes no quieran ver eso están ciegos. Si sinceramente es negar la realidad. Ahora sí, como hay Sí, ha quienes sido dicen, visionario, realmente ha sido visionario. Pero vas en condiciones realmente competitivas. Las condiciones hay que construirlas y el presidente también anunció un paquete de medidas que va a permitir a los exportadores nacionales pues, mejorar sus condiciones de entorno, facilidades, créditos, reducción de permisería, de solvencia, etcétera, 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 de tal manera que nosotros podamos homologar las condiciones a los países con los cuales nos vamos a relacionar. Pero esas son dos realidades que están allí, que están al frente, que generan las mejores expectativas para el país, que lo que tenemos que superar es el chip de que en Venezuela todo está mal. Sí, Todo no funciona. Es una fatalidad Una cosa, concéntrica. oye, es un fatalismo permanente, Sí, porque sí. hay más... No, Venezuela es el país donde más huecos hay en las carreteras de Latinoamérica. No diga eso. Si es el país que más carreteras asfaltadas No, tiene Venezuela, la región. Venezuela es el sitio, mire, presidente. Una cosa, no pero- funciona nada. pero- una cosa es increíble. cierto. Pero Venezuela sí es el sitio donde la gente se come más la luz amarilla. Cuando uno pone la luz amarilla en las autopistas. Y también la gente, y es el país donde más caña se bebe, más whisky se bebe. Entonces, por favor, o sea, es decir, no es desconocer la realidad, Así es. pero lo que no puedes quedarte pegados allí es un fatalismo como que si no vamos a superar nunca el Estado. Vamos al corte, de presidente. crecimiento. Vamos al corte. Ya. Ya venimos. Continuamos en contrapeso con Miguel Pérez Abad. Bueno, pero hay una cosa acá que la gente dice, está bien, Mercosur está bien. Pero entonces los agricultores, la gente de la ganadería dice, bueno, porque tú vas a importar ganado, chicos, tú lo que tienes que desarrollar internamente la productividad. Es correcto. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Exactamente cuál es la precisión? Bueno, en el área alimenticia hay que desarrollar más industria nacional. Y en el área agrícola, bueno, es una pieza fundamental. El gobierno tiene una serie de políticas que no soy yo, por cierto, el Claro, indicado para comentar exactamente qué es lo que está pasando allí. En todo caso, están unas mesas de diálogo instaladas, están los productores. Anoche yo escuchaba al ministro de Agricultura reunidos, por ejemplo, con el sector café, haciendo un reconocimiento a los costos de producción, generando unos estímulos al sector cafetalero. Bueno, hay una respuesta puntual a un hecho real, que es el incremento de los costos de producción en el sector agrícola. Pues, bueno, esa es una vertiente. Y después declarando el tema de la asistencia técnica para mejorar nuestro café, que es para mí es el mejor. Para mí todo lo que hacemos en Venezuela es lo mejor del mundo. Ahora, pero Miguel Pérez Abad no siente angustia cuando ve
el avance lento en esas cosas que se han detectado ya con anterioridad? ¿No hay angustia en esa? Bueno, sabemos que las cosas de palacio dicen por ahí que van despacio, no es un refrán que dicen allí. Bueno, hay una realidad que se va corriendo, pero en realidad una empresa... Usted puede ser crítico también. Claro que somos críticos. Hay que ser crítico porque... Tú me preguntaste a mí en la coyuntura y dije, medidas no se tomaron en el mes de diciembre, que hubo que haberlas tomado. Por ejemplo, había que haber hecho el ajuste cambiario en ese momento, pero cuando se buscó una explicación, pues bueno, teníamos el jefe de Estado, teníamos... Sí, había una situación. Hay una situación que la gente quiere desconocer, pero que es la realidad, era el jefe del Estado, el jefe del gabinete económico, y bueno, y hay un sector de oposición que dice, bueno, pero es que la devaluación no es en ese nivel, tenía que ser más arriba. Entonces, bueno, ¿quién los entiende? Es verdad. ¿Y a cuánto debería ser? Ahí no me meto. Yo lo que digo es que las políticas tienen que ser sistémicas, que el ajuste cambiario era necesario porque hay un referente externo, que mientras la economía, mientras más represa las decisiones, después los ajustes son mayores, y que nosotros tenemos que buscar, digamos, un sistema cambiario que sea mucho más eficiente, que evite las desviaciones, porque hay una declaración de la expresidenta del Banco Central que mencionó que una cantidad importante de divisas se fueron por los caminos verdes. Eso hay que corregirlo. Yo soy de los que cree que aquí sobran los dólares. ¿Cómo es eso? Cuéntame, ¿cómo es eso? Para el tamaño de la economía, las divisas que tenemos son suficientes. Ahora, hay que mirar muy bien qué se está haciendo con las divisas, qué es lo que se está importando, qué podemos hacer aquí. Aquí hay productores que pueden sustituir importaciones. Pues bueno, busquémoslo. Ya eso es lo que está haciendo el ministro Merente, buscar un poco dónde están los productores y direccionar las divisas fundamentalmente para la importación de insumos y bienes de capital. O sea, bienes de capital, maquinaria y equipos para ampliar capacidades productivas y los insumos necesarios para producir. Es que si tú puedes... sustituir una lata de pintura que viene importada y la puedes producir en el país, agregas valor, ahorras divisas, genera empleo, bueno, de eso se trata. Y por ahí van los tiros. Es decir, el sector industrial venezolano hoy tiene privilegios, tiene ventajas para obtener sus certificados de no producción y para obtener el acceso a las divisas porque va por otra vía. Y eso lo saben los industriales nacionales. Ahora, el sector comercio tiene mayores dificultades, es un sector menos vulnerable, pero también hay que darle respuesta, porque es necesario, porque hay productos que nosotros no facturamos aquí. La Cámara del Calzado, la Cámara Venezolana del Calzado nos invitó a una reunión con los ministerios del área, el Ministerio de Comercio. Tuvimos una reunión en el Banco Central. Yo fui invitado para observar la reunión. Y allí se plantearon en esas mesas de trabajo una serie de acciones que ellos hoy día dicen, bueno, pero es que seguimos en la lentitud y eso provoca que, por ejemplo, en el calzado las industrias vayan cerrando. No estamos en el parque productor, no estamos en la cantidad de empresas productoras. Como esa mencionó hace rato el tema de que en Mercosur podíamos exportar elementos de construcción. Y la gente dice, bueno, pero si detuviste la misión vivienda o no vas al ritmo que tú decías, insisto, ¿cómo tú vas a exportar si internamente no has satisfecho la demanda? ¿Se pueden hacer realmente hay que hacer las dos cosas? Hay que abastecer y hay que exportar. Nosotros tenemos que necesariamente, en nuestra relación con los países del sur, tenemos yo creo en las relaciones del país del sur, yo creo en eso. Bueno, es que son los países... Es el mercado natural de Venezuela. Sí. O sea, Brasil, como dicen por ahí, ¿para dónde vas a correr con esa pata hinchada? Esos son los mercados naturales, más fáciles, están más cercanos, se parecen más a nosotros. Solamente el nordeste de Brasil, que lo puedes además atender parte por tierra, es un gigantesco mercado, es una zona que está creciendo. Es decir, tenemos relaciones ya durante mucho tiempo, ahí ya hay inversiones hechas, Brasil, Venezuela, y estoy hablando del sector privado, es decir, hay un entrenamiento de los empresarios nacionales para ello. Ahora, hay que corregir el tema, por ejemplo, de las facilidades para la exportación de los productos, el tema de las facilidades para el acceso a las divisas, para que sea mucho más fácil la obtención de los permisos para las exportaciones, lo que ya está identificado. Lo que hay que poner en marcha son esos elementos. Ahora, ¿qué le hemos dicho nosotros a los industriales? Bueno, nosotros por un lado necesitamos abastecer, pero también necesitamos divisas. Y las divisas las podemos obtener a través de las exportaciones. Si nosotros tenemos una empresa que abastece parte del mercado a nivel nacional, pero genera sus propias divisas, por ejemplo, una parte la puede tomar ella para volver a importar su insumo y la otra la cede al Banco Central de Venezuela. Lo que tenemos es que desarrollar más industrias que completen los ciclos productivos y las cadenas productivas. Y eso se está haciendo a través del Fondo Bicentenario. Ahora, aquí hay algo muy importante. O sea, sembrar una industria en el país
no se monta en 6 meses. O sea, si yo tomo la decisión de importar zapatos, yo lo que hago es que abro un registro, cojo unos dólares y los traigo de China, por decir algo. Y en 6, 7 meses los tengo. Una industria no. Una industria hay que, digamos, diseñarla, hay que buscar la tecnología, hay que importar las máquinas, hay que construir el galpón, hay que instalar. Se lleva fácilmente un par de años. Profundizar en el know-how. Claro, entonces, y después tienes que entrenar a la gente, después traer los técnicos para poner las máquinas a punto. O sea, es un proceso que se lleva por lo menos un par de años. Sin embargo, desde el año 2003, que logramos la estabilidad política, el presidente Chávez se puso al frente después del paro, la guarimba, todos los problemas que tuvimos en el país, logramos ir creciendo, la industria duplicó sus capacidades productivas. Nosotros pasamos de 17.000 millones de dólares al año a más de 42.000 millones de dólares al año. O sea, búsquenlo para atrás, para adelante, para arriba, no se guíen por las cifras que da FEINDUSTRIA o las que da el INE en las agencias internacionales y vean el crecimiento que ha tenido la industria venezolana en los últimos años. Ahora, ¿es suficiente? No es suficiente. Y no es nada más en el área petrolera que debe serlo. Señor, pues. No es nada más. Yo creo que el que menos ha crecido es el sector petrolero. Estamos hablando de la diversidad de las industrias a nivel nacional. Si uno enciende una pantalla y ve y solamente en el sector calzado, ¿cuántas marcas no se ven allí nuevas? Solamente por decir algo. Claro, pero según el concepto... Unas importan, otras fabrican, otras le ponen las trenzas, pero se ve un crecimiento de la economía de un sector En las discusiones de ustedes se debe privilegiar, tratar igual al importador que al productor nacional. No, es que el importador tiene que migrar hacia la agregación de valor nacional. O sea, puede quedarse en su negocio, en lo que él conoce. El zapatero se queda en los zapatos, pero en vez de importar y mandar, producir. Bueno, produzca, a lo mejor no todos los modelos, pero no es igual que aquel que importa, que necesita 4 personas, uno en La Guaira, 2 codificando y otro atendiendo aquí arriba, que el otro que tiene que mantener 150 personas. Que piense más en el país y el gobierno tiene que, el gobierno bolivariano, que sí está consciente que tenemos un reto común, que las empresas de capital privado son importantes y le está dando, digamos, la importancia que tiene, además está en los números. Este es el gobierno que más crédito le ha dado a las empresas de capital privado. No existe referente. Este es el gobierno que más ha engavetado a la banca privada para obligar a direccionar recursos para los sectores de la producción nacional. Que hace 10 años pagaba tasas, hace 12, 13 años pagaba tasas del 80 y 90% en este país. ¿Quién podía financiar a esas tasas de interés? Nadie, eso era imposible. Eso lo hemos venido corrigiendo y hoy la transferencia de recursos, la cartera de crédito al sector productivo se duplicó en los últimos 10 años. Vamos al corte. Venimos en breve. Ya venimos. Continuamos en Contrapeso con Miguel Pérez Abad. Y bueno, y la gente sencillita, la gente que no ve, que a lo mejor no conoce en profundidad los temas financieros, económicos, productivos, dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el producto? ¿Quién lo encarece? ¿Las cadenas de comercialización? Entonces esos empresarios no asumen el rol, no tienen un valor ético, social, no tienen una correspondencia con los tiempos que estamos hablando de justicia social. La justicia social es una utopía inalcanzable en un país monodependiente. ¿Qué podemos decir? No, hay que construirla. Por eso hablo de una nueva visión de los empresarios, de las empresarias y de los trabajadores y trabajadoras. Retomar los valores de la ética, del compromiso con la patria, del amor a lo que hace, es fundamental. Eso es fundamental para que, bueno, los empresarios que tienen una parte de la responsabilidad, bueno, se preocupen, por ejemplo, si tú fabricas carros, te voy a poner un ejemplo, mañana tú vas a montar una ensambladora y tú fabricas un carro popular y cuesta 100 bolívares el carro. Y tú ves tu carro, tu marca en el mercado que la están vendiendo en 300.000 bolívares. Bueno, tú puedes tener 2 maneras de abordar la cosa. Decir, bueno, yo cumplí con vender el carro. O decir, yo no puedo permitir que un carro que vale 100 lo vendan en 300. O sea, es decir, involucrarte con los impactos a la sociedad de lo que tú haces es fundamental. Entonces, yo creo que los empresarios tienen que revisar cómo se relacionan y... Una reingeniería allí. Y desmovilizar el argumento de que, bueno, como
los gobiernos me piden muchos papeles y tal, y ese tipo de cosas que al final se devuelven igual en la Pero sociedad. entendemos que sí hay que Todo lo simplificarlo, sí hay que simplificarlo. Sí, los gobiernos tienen su responsabilidad, pero a veces se regula, se empapelan los procesos como un mecanismo defensivo para evitar desviaciones, que después, desviaciones, digamos, las desviaciones que el mercado, que es imperfecto, porque mucha gente quiere mercado para vender, pero quiere gobierno para que lo apoye, o sea, un gobierno interventor para que te dé crédito, un gobierno interventor para que te proteja, pero un gobierno que no intervenga cuando vas a vender. Y que no es regule decir, el las dos mercado, visiones, sí, que deje libertad. Tú lo Pues, sí. oyes en los empresarios. Si hay una contradicción allí, terrible, dialéctica. Quieren las dos cosas, pues. Sí, sí, sí. O sea, quieren que me Paga, dame dinero y divisa y yo Ajá, hago lo que pero me no da te la metas gana. con lo que yo hago. Eso no puede ser. Entonces, para eso está el gobierno. El gobierno está para lograr los equilibrios en los procesos productivos, en las relaciones humanas en términos generales. Pasó en la vivienda. Ahora cuando se intervino todo el sistema productivo privado. Bueno, si estamos viendo que hay una cuerda de malandros que todos los años deja de entregar un apartamento que tanto sacrificio tiene, por ejemplo, una pareja que se acaba de casar y que está montando un apartamentico que da una inicial, y entonces no te lo entrego este año y te clavan el IPC y el año que viene no te lo entregan. Tenían un negociado. Ahora, habían constructores muy serios que han ayudado a construir este país, pero ellos no hicieron nada. Sí, no actuaron, dejaron de actuar, pero los malandros echaron a perder la cosa, entonces cayeron justo por pecadores. Entonces, hay que involucrarse en cada una de las áreas y mirar que los impactos sociales sean los correctos. Entonces, por ejemplo, el productor primario produce tomate. ¿Cuánto vale un guacal de tomate allá a Puerta Corral? Una locha, por decirlo. ¿A cómo llega al mercado? ¿A 10 bolívares? Bueno, revisemos la cadena. Y eso es como un conocido que en los mercados está el rey del plátano, el rey de la papa que va llegando todo y compran todo. Un camión de patilla lo venden 3 veces entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. Entonces, pero por Dios, entonces eso hay que intervenirlo. O sea, y no se trata de afectar el negocio de nadie, es que no puede estar el negocio de un particular por encima de los intereses colectivos. Entonces, esas cosas que las cadenas, las roscas, por ejemplo, o algo bien singular. No hay leche en Pedeval, o no hay pollo, pero entonces 2 cuadras más allá están los buhoneros con los pollos. ¿Cómo es eso? Bueno, eso lo vemos en todas las principales ciudades, que nos hagamos la vista gorda, y eso es un problema de la sociedad. Es decir, que no hay un producto en una cadena pública que es para abastecer al pueblo, pero lo tienes 4 cuadras allá, fíjate. O entre comillas el contrabando de extracción. Bueno, eso ni se hable, pero hablando del término... ¿Pero cómo que no se hable, presidente? ¿De qué se hablamos? hable lo que está saliendo, o sea, el tema del contrabando, que es un tema muy complejo, que está en la frontera, cierto, que tiene que ver con el diferencial de precios. Pero hay que atacarlo. Hay que atacarlo, y el gobierno lo está haciendo. Ahorita se acaban de reanimar las relaciones con Colombia, y uno de los temas que se llevaba era que del otro lado, porque tú puedes por aquí, pero si tú me estás abriendo boquetes en la frontera y te estás haciendo la vista corta, estás permitiendo que productos... Sobre todo en el área alimenticia, chicos, que es una cosa vital. Productos venezolanos se vendan digamos, en comercio establecidos en Colombia. Oye, es el gobierno colombiano que se está haciendo la vista gorda, las autoridades colombianas, porque yo puedo combatir aquí, pero tú tienes que ayudarme allá, porque entonces yo también te puedo jugar al revés. Es decir, el tema del contrabando de extracción es un tema, pero yo me refiero específicamente a las desviaciones, porque tú me estás preguntando por qué los productos son tan caros. Bueno, hay una responsabilidad productiva, pero producir no es suficiente, hay que producir, almacenar y distribuir. Por ejemplo, nosotros tenemos fletes muy costosos. Bueno, yo digo costoso y no conozco del tema, pero es un reclamo permanente de los industriales. Tenemos fletes caros para colocar los insumos y las materias primas en las plantas y fletes caros para sacar los productos. Bueno, entonces hay que intervenir en el sector de transporte de manera positiva. Hay que dar planes de financiamiento, hay que recuperar la flota, hay que crear centros de logística. Por ejemplo, tú vas por carretera, yo voy para Oriente, me veo una gandola que viene llena de bobinas de Sidor, por ejemplo, para el centro, pero va vacía para allá. Entonces son costos en el manejo de carga. Costos operativos. Entonces tú dices, bueno, altos ¿por qué más impacto. tenemos que chequear eso? Pero hay un elemento allí, ya va, que hay un elemento allí interesante en el tema, en esta secuencia de la producción, almacenaje y distribución. En el almacenamiento se precisaron algunas empresas o industrias que dicen, bueno, pero tú tienes acaparamiento. ¿Cuándo es almacenaje? ¿Cuándo se almacena y cuándo se acapara? Eso es muy fácil de demostrar. ¿Cómo? Eso es muy fácil de demostrar, ver lo que vende. Es decir, tú puedes tener, no sé, 100.000 metros cuadrados de zapatos,
Pero si tú estás vendiendo eso permanentemente, tú al mes lo rotas una vez y media, pues ya no es acaparamiento. Pero que sí hay gente que juega al acaparamiento. Bueno, hay gente que juega el acaparamiento, ¿En qué sector? pero no son los sectores formales. Ajá. Hay mucha de la economía subterránea, hay mucho acaparamiento particular, o sea, de alguien que compró un camioncito, lo tiene guardado y lo distribuye en pocas cantidades, porque las grandes empresas de alimentos, eso no se le hace muy complicado, además no les interesa. Si tienen mucho que perder y poco que ganar. Pero al gobierno tampoco les interesa intervenir. No, al gobierno no, lo que estoy diciendo es que como hay desequilibrios en el mercado, como hay problemas de abastecimiento, hay gente que se quiere lucrar, que se lo quiere ganar. Hay gente que te hace una cola en Pedeval o en Mercal y se mete allí y mete 10 de la familia y se compran 20 kilos de pollo, van y lo venden en la calle. Bueno, se ganan algo, pues. ¿Entiendes? Tienen un rebusque. 20 paquetes de harina. Bueno, pero es así. O sea, porque hay un valor en la calle que no es el valor al cual se está comprando el producto y hay alguien que lo quiere pagar. Es un tema de conciencia de cultura. Yo recuerdo que vi no voy a decir el nombre, un abasto de estos grandísimos. Bueno, llegó la leche o el papel toalé, el famoso papel toalé, dichoso papel toalé del primer trimestre del año. Y estaban haciendo cola y por un lado había una cola como, no sé, de 1,5 kilómetros y por otro lado había un kiosco, una mesa con el mismo papel que estaban vendiendo adentro. O sea, bueno, tú decides, ¿quieres estar 3 horas en la cola? Bueno, tu cola lo pagas al precio regulado. No tienes tiempo. Bueno, había gente que pagaba el papel afuera. No, se juega con la necesidad incluso. Se juega con la necesidad. Entonces, bueno, ¿cómo corriges eso? Por la vía de la oferta. No, y déjame comprar. ¿Me entiendes? Y después tú revisas. 5 paquetes de papel toalé. Yo tengo, no sé, 20 kilos de arroz. ¿Cuántos kilos de arroz se come al año? 1. Pero ¿y si no hay? Entonces tenemos también un tema de abastecimiento, de acaparamiento doméstico. Cada quien, tú lo tienes en tu casa, yo lo tengo en la mía. Seguramente los amigos camarógrafos, el que puede, en vez de llevarse un bulto de papel, pues se lleva 10 o se lleva 5. Vamos a ir al corte, presidente. Vamos al corte. Continuamos, Miguel Pérez Abad. Entonces el pabellón es criollo realmente, el arroz, las caraotas, la carne. El pabellón, las casas. Sí, es criollo, se puede producir aquí, se abastece aquí. Bueno, creo que sí, el arroz. ¿Cómo que usted cree, presidente? ¿Qué es eso? Bueno, usted maneja el tema, no, usted maneja bien el tema. ¿Cómo es la cosa? ¿Las caraotas se producen o no se producen aquí? Se produce una parte. Ah, bueno, entonces, ahí, y el tema de eso es un ataque de oposición. Yo lo vi incluso, de ataque de oposición. Dice, bueno, ahora es que ni el pabellón es criollo, pues todo se importa. El pabellón sigue siendo criollo. Si los componentes son importados o no, pues ese pabellón es nuestro. Lo matizó, presidente. Matizó la cosa. Mano zurda. Esto es un perfil interesante. Es un empresario de corte socialista. Yo creía que eso no existía. O sea, soy honesto, pues, tengo que decir la verdad. Pues la gente dice, bueno, pero el empresario siempre quiere ganancia. No, yo creo que no es verdad. Y en todo caso yo creo que hay que cambiar esa ecuación. Pero no quiere perder. Hay gente, no quiere ganar, pero quiere perder. Bueno, es que no se puede tener vocación de pérdida, porque entonces la empresa no es sostenible. Es decir, el problema es que la pérdida, decía Nikita Khrushchev, comunista, decía que en el sector privado, en las empresas de capital privado, la rentabilidad es una medida de la eficiencia. Nosotros necesitamos empresas eficientes, pero eficientes en lo económico y en lo social, y sostenibles en lo ambiental. Eso no es negociable. O sea, si tú tienes una empresa y le pagas mal a tus trabajadores y trabajadoras, ¿qué pasa? Se van, trabajan mal, claro, se enferman, sufren de enfermedades profesionales. Al final, las empresas claudican, no pueden sostenerse en el tiempo. Pero muy brevemente, porque quizás son muchos elementos para la conversación, pero esta ley del trabajo que le da beneficia 2 días a los trabajadores, que la gente dice las areperas cierran los domingos, el otro restaurante los lunes, ¿cómo lo ven? Yo fui corredactor de esa ley, así que te puedo decir que es una ley que tiene grandes atributos, que da grandes pasos en lo social, que protege a los trabajadores y trabajadoras y con ello protege también al pueblo, pero además también protege a las empresas. No es como se quiere ver. A veces, yo recuerdo cuando se ajustó la jornada laboral de 12, 16 horas a 8, decían que era el fin del mundo. Pero cuando Henry Ford, que fue el que desarrolló, digamos, los primeros inicios de la
de la revolución industrial en materia de producción en serie para bajar los costos de producción contra los grandes monopolios automotrices en los Estados Unidos, ajustó la jornada laboral y duplicó los jornales, inmediatamente la productividad aumentó. Lo cierto es que todo lo que es bueno para los trabajadores y trabajadoras termina siendo bueno para las empresas. Hay cosas que hay que corregir de la ley en su aplicación. La empresa, por ejemplo, tiene grandes garantías para la pequeña y mediana industria en materia de preservar la producción, es decir, como un mecanismo de defensa de la producción nacional. Es decir, tú no puedes parar una empresa porque tú quieras, está el derecho a huelga consagrado, pero hay unos límites que están en la ley. Ahora, nosotros tenemos que velar porque nuestros trabajadores puedan estar al frente de las unidades productivas en las mejores condiciones posibles. Ahora, la tendencia para atacar al desempleo, para que la gente tenga mayor acceso a los bienes y servicios, sigue siendo la micro, pequeña y mediana empresa. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, además de no generar pasivos laborales, sí, etcétera. No, es la empresa, digamos, por excelencia, que logra una mejor y mayor distribución de la riqueza nacional, que además combate los monopolios, las posiciones monopólicas, oligopólicas y sus diferentes formas, y eso es positivo para los países y es donde, bueno, mayormente se ha venido desarrollando la política Presidente, nacional. brevemente, ¿quién combate, quién ataca, quién puede ponerle el cascabel al gato al tema de este dólar innombrable que todos los días uno ve esa lechuga verde con mucha fuerza? ¿Quién le pone el cascabel al gato a eso? Ese es un tema complicado, un tema escabroso. A veces no se puede tratar a través de los medios, pero igual yo siento que ahí hay un factor de especulación que tiene que irse corrigiendo en la medida que se vaya saneando el tema de cómo direccionamos las divisas y dónde la colocamos. Si nosotros logramos ir cubriendo las necesidades nacionales de manera eficaz, la presión sobre el innombrable va a ir cediendo. Lo otro que nosotros le hemos planteado al gobierno es que el sistema tiene que ser alimentado no solamente por la renta petrolera, sino por los exportadores, que bueno, ya será para mediano plazo, y también por quienes tienen posiciones en dólares que puedan colocarlas en el país para inversiones, para repatriar capitales, de tal manera que el tipo de cambio sea lo suficientemente atractivo para que tú puedas colocar tus dólares en el país. Bueno, Miguel Pérez Abad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Contrapeso, la otra opinión a través de Canalí para ti, que va a regresar cuando Dios así lo permita. Arriba los corazones, Venezuela. Ahora, para relajar, de Mar Anthony, y preguntamos, o pregunta él, ¿y cómo es él? Hasta entonces. Mirándote a los ojos, María, que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, si te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte
te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Cómo estés? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo.